Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Henry Bauer, encargado de innovación de la Municipalidad de Independencia, y les damos la bienvenida al segundo capítulo del programa ¿Qué está pasando en Independencia?, nuestro programa del canal digital Independencia Ciudadana. Este es el segundo capítulo, pero si quieren ver el primer capítulo, por favor vayan a verlo en nuestras redes sociales, tanto en Instagram TV, Facebook y en YouTube. Además, estaremos subiendo cada sección de cada episodio como una serie aparte, como trozos individuales para que los puedan disfrutar por separado. Los talleres, las entrevistas, las cápsulas de historia y todo el contenido que estamos generando acá en Independencia Ciudadana. Les recordamos que este canal y este programa están auspiciados por Enel Distribución y Buen Día Diseño, que nos acompañan en cada episodio, haciendo posible que podamos transmitir este contenido a todos y a todas ustedes. Y en el capítulo de hoy vamos a ver contenido muy interesante. En primer lugar, vamos a ver la entrevista a Isidora Mulián, la directora de la Corporación de Cultura y Patrimonio, conocida como Independencia Cultural. Luego tendremos el taller de cafetería con Coffee Culture, Coffee Roasters. Vamos a pasar por la cápsula de Historia y Patrimonio de la Comuna de Independencia con Dante Figueroa, donde hablaremos de zonas típicas. Y por último, el taller de Mueblería y Carpintería con Aoniken Muebles. Y para finalizar, una cápsula musical con nuestras amigas de Yorca. No se pierdan este capítulo, por favor síganos en redes sociales, aquí están apareciendo nuestras redes sociales, síganos, compartan, comenten, que con eso nos ayudan a que este contenido pueda seguir produciéndose y se pueda difundir de mejor manera. Así que eso es todo, por favor empecemos con el segundo capítulo de ¿Qué está pasando en Independencia? Partimos. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la entrevista de hoy, en este caso con Isidora Mulián, que es la directora de la Corporación de Cultura y Patrimonio. Entiendo, sí, ¿cierto? De Independencia. Cultura y Patrimonio de Independencia. Isidora, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Gracias por venir. No, gracias a ti por invitarme. Súper. Oye, estamos entrevistando a las personas como relevantes en esta gestión del alcalde Durán en la Comuna de Independencia, para entender cómo ha sido la transformación de Independencia, porque ya es innegable que Independencia estos últimos años ha sido una transformación y sobre todo para mejor, con temas de infraestructura, de normativa, programas, reciclaje, etc. Aunque también nos hemos dado cuenta que han aparecido nuevos desafíos. Claro. Entonces, bueno, en el área de cultura queríamos saber de ti y queríamos saber lo que hace la corporación. Primero, cuéntanos de eso. ¿Qué haces tú? ¿Qué hace la Corporación de Cultura? A ver, la Corporación de Cultura vino a desarrollar un trabajo en el área cultural y patrimonial, como bien lo dice su nombre. Lo interesante de la Corporación de Cultura y Patrimonio es que viene a levantar desafíos en esa área y sobre todo en el área patrimonio y cultura, que mezcla esas dos cosas antes que se forma el mismo Ministerio de la Cultura, la Arte y el Patrimonio. O sea, antes de eso ya esta gestión plantea eso como desafío, o sea, gestionar el arte, la cultura y el patrimonio. Como un todo. Como un todo. Perfecto. Claro. Eso estaba separado, digamos, conceptualmente también en las políticas públicas en general. Sí. En las políticas públicas han estado totalmente separados y es primera corporación que, sobre todo en el área municipal, como que mezcla ese concepto. Como siempre, las municipalidades dando el ejemplo de... Sí, de cómo seguir adelante. O sea, quizás se había planteado a nivel público de las políticas públicas, pero no se había desarrollado como en forma seria. Y de hecho, el Ministerio todavía no implementa bien los programas en esa área. En cambio, ya las municipalidades, y después yo creo que otras me parece que han tomado el ejemplo y han ya desarrollado esto como un concepto, porque además antes el patrimonio siempre se veía como el patrimonio arquitectónico. Sí, que es lo más evidente, claro, digamos. Es lo más evidente. Entonces se han ido como
ahora se ha conceptualizado el patrimonio de otra forma y que es lo importante. O sea, el patrimonio tiene que ver con la identidad, tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con la forma de ver la vida, de pensar. Y hay un patrimonio inmaterial súper importante y que nosotros hemos querido rescatar, además del patrimonio arquitectónico, que es súper importante a nivel de la comuna. También hay un patrimonio que tiene que ver con las formas de vida, cómo se ha desarrollado la cultura en este territorio, que es diferente que en otros. Sí, claro. Y eso es bastante notable. Eso es lo que le llaman como que es un término un poco genérico, como el patrimonio cultural, que en realidad todo patrimonio es cultural, pero este es como un patrimonio intangible, cultural, y, o sea, un patrimonio del modo de vida. Claro, claro. Y en el modo de vida tiene que ver con las costumbres, incluso las comidas, tienen que ver con la cultura. O sea, por ejemplo, ha sido interesante cómo las nuevas migraciones que son de América Latina, que son las colombianas, no sé si tú te has fijado, cómo eso ha permeado, que esa era la palabra, ha permeado, por ejemplo, las ferias. O sea, las ferias ahora, si tú te fijas, hay muchos productos peruanos, colombianos, hay negocios colombianos que venden los quesos, que venden el chocolate, como lo toman ellos, que venden la arepa con queso. Y esa ha permeado lo suficiente como para que población preexistente, población más, como que ya vivía acá en la comuna, compre esos productos, o todavía se venden entre nacionalidades? Yo creo que yo lo que veo que ha permeado eso. O sea, por ejemplo, no sé si antes se ocupaba tanto el jengibre, ponte tú. Y eso... ¿Y eso de dónde lo han traído? De Perú. Ah, perfecto. Sí, ya. De Perú. Que los peruanos ocupan mucho el jengibre, no sé, pues el ají amarillo. Todo eso ha ido permeando la maracuyá, no sé. Sí, claro. Son todos productos que uno no se da cuenta, pero van permeando y van enriqueciendo también la cultura, la van mezclando. Sí. Y ese es un aspecto súper que yo siento que va enriqueciendo y va generando un cambio a nivel cultural bien interesante. Al mismo tiempo, es difícil despegar este modo de vida con la arquitectura también, porque en el fondo, no sé, alrededor del hipódromo hay una dinámica, alrededor del Santa Laura hay otras dinámicas, hay otra historia, alrededor de ciertos barrios que tienen cierta historia y patrimonio, también se desarrollan estilos de vida, entonces no son cosas distintas finalmente. Claro. Es por, no sé, el hipódromo, no sé si has ido tú, pero de repente es muy entretenido que uno está cerca del barrio y de repente sale un caballo de una casa. Sí, claro. O sea, es súper interesante eso. Y eso le da una dinámica especial al barrio. Las apuestas, la gente que está alrededor en los bares, todo eso le da una dinámica igual que en el estadio. O sea, el estadio aquí Santa Laura también es un estadio especial porque además están introducidas, hay muchas casas alrededor del barrio ese. Y que están casi dentro del estadio prácticamente. Entonces, la relación entre el estadio y la casa es como es... Lo que pasa en el estadio es casi lo que pasa en tu patio. Exactamente. Entonces, las relaciones que se van... Bueno, ahí está el libro de... El libro de Dante Figueroa, que justamente menciona, habla mucho del barrio Independencia como cuna de fútbol, pero también habla del Santa Laura y las costumbres y lo que pasaba alrededor. Claro. Isidora, cuando tú llegaste, primero, ¿desde cuándo estás trabajando en esta área de cultura acá en Independencia? Del 2014. Ya. El 2014, yo trabajaba en otra comuna, en la comuna de Loprado, en la Fundación Loprado, y el alcalde me pidió que tomara este desafío. Si bien existía como un departamento de cultura ligado a Dideco, y ya habían 2 personas trabajando, era como un departamento dentro de Dideco, o sea, no tenía como una autonomía, no podía desarrollar bien los programas. Entonces ahí se forma la corporación, que es un trabajo que igual hace Evelyn, ponte tú, que está desde el principio. En ese tiempo estaba la Patricia, la Pati, ¿cómo se llama? La Pati, que ahora es concejala. Gaete. Gaete, que es. Perdón, Pati, se me olvidó el nombre. La Pati Gaete, y ellas como empezaron a armar este departamento de cultura. Igual hicieron un montón de cosas,
Por lo tanto, desde un comienzo la gestión del alcalde ya empieza a meter el tema de la cultura, y hacen actividades, hacen como un primer festival en el verano y además hacen un programa de cultura con el programa Red Cultura. Ya. Y viene como un sociólogo, son un programa que tiene el Ministerio de las Artes, que tenía el antiguo Consejo, y arman un plan de cultura. Ya. Entonces cuando yo llego ya está ese plan de cultura. Y yo trabajo con la Evelyn, formamos equipo, yo vengo con Andrea, que también yo trabajo hace años con ella, tomamos ese plan de cultura que ya existía y a partir de eso empezamos a crear los lineamientos de la Corporación de Cultura. Perfecto. Pero fue armar la corporación de cero en un sentido administrativo, o sea, de sacar el RUT para adelante, todo. Eso para ti, una cosa que siempre pregunto, ¿cuáles son los primeros desafíos que tuvieron que enfrentar al llegar acá? Me imagino que uno de esos es crear la institucionalidad, crear la estructura administrativa que permita la existencia de la corporación. Eso fue como lo más duro. Sí. Pero en términos como de desarrollo, una vez que esa parte ya está armada, ¿con qué cosas te encontraste a nivel como desarrollo cultural que tú dijiste, tenemos que avanzar en esta otra línea? Primero encontré que habían lo que capté en un primer minuto, que era un lugar con una potencia en el sentido del patrimonio, y que por eso se había desarrollado esta línea. Entonces una línea como muy importante a desarrollar. Y segundo, que no habían tantos grupos culturales formados. Lo primero que vi, sin hacer un catastro ni nada, pero que había todavía no demasiado desarrollo. ¿Grupos culturales te refieres como a agrupaciones de la ciudadanía misma que están organizadas para desarrollar actividades culturales? Sí, exacto. Habían como más gestores como independientes, pero no tantas agrupaciones. Perfecto. Por ejemplo, yo venía de Lo Prado, donde, por ejemplo, el área folclórica, habían montones de grupos, ¿ya? Porque es un área como más campesina. Por ejemplo, también en Lo Prado había muchas comunidades mapuche, había un lonco, había todo un desarrollo en esa área. Y si bien no estamos tan distantes uno de otro, el panorama cultural era totalmente diferente. Porque esta es un área más urbana, más consolidada. Más céntrica. Sí, más céntrica. Entonces, eso también me pude dar cuenta. Y los desafíos era conocer a los grupos que existían en el territorio, y también un trabajo hacia las audiencias, que no había un desarrollo de un trabajo hacia las audiencias. Eso es muy relevante, lo he escuchado harto en las personas, por ejemplo, cuando postulan a Fondar, que hay líneas de Fondar como de creación de audiencias. Y ese tema, ¿cómo lo desarrollaron acá? ¿O cuál fue el foco para crear audiencias culturales acá en Independencia? Antes que me respondas, vamos a hacer una pausa porque tenemos que hacer una breve mención. Y nos vemos en unos instantes y seguimos con la entrevista a Isidora Mulián, directora de la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia. Así que espérenos ahí un segundo y volvemos. El proceso para que la energía eléctrica llegue hasta nuestras casas se ve reflejado en nuestra cuenta de la luz. La generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica en Chile son desarrolladas por empresas privadas y su supervisión y regulación son tarea del Estado. Estos servicios se ven reflejados en el valor del kilowatt-hora, el cual varía según la comuna en que vives. El valor que pagamos mes a mes por la energía que hemos consumido se encuentra en la sección Detalle de mi cuenta de la boleta de luz. Un ejemplo de lo anterior es que si cada kilowatt-hora tiene un valor promedio de 120 pesos, 77 pesos corresponden a generación, 11 pesos a transmisión, 13 pesos a distribución, 19 pesos a impuesto.
Las tarifas que pueden cobrar las empresas por la distribución de electricidad son fijadas por la Comisión Nacional de Energía cada 4 años, según el artículo 147 de la Ley General de Electricidad. Te invitamos a que revisemos los conceptos que aparecen en tu cuenta de luz. En el detalle de mi cuenta encontrarás el ítem electricidad consumida. Ahí podrás ver tu consumo de energía eléctrica del mes anterior y con ello el valor a pagar. Al dividir estos valores obtienes el precio de tu tarifa. Y estamos de vuelta con la entrevista de hoy con Isidora Mulián, directora de la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia. Isi, quedamos con la pregunta pendiente del bloque anterior sobre las audiencias y la formación de audiencias para en el fondo tener como encauzar la política pública en términos culturales en la comuna. ¿Qué hicieron? ¿Qué estrategias tomaron? Establecer diferentes programas, porque yo creo que las políticas públicas tienen más sustento en la medida que tú vas estableciendo programas que le den continuidad. Eso yo me he dado cuenta en la medida que he desarrollado el trabajo de gestión cultural. Creo que de repente cuando uno hace iniciativas como... porque muchas veces se ve la gestión cultural como eventos y la gestión cultural no son eventos. Claro. Esa es una visión, para mi gusto, muy errada de cómo se ve la gestión cultural. Más como de espectáculo. Claro, como de espectáculos, como... Entonces, nosotros hemos tratado de establecer, a pesar de todas las dificultades, porque igual hay dificultades que en general económicas, que nosotros todavía no tenemos un espacio físico donde funcionar, estamos trabajando en eso, pero establecer ciertos programas estables que vayan a constituir audiencia y que vayan a lograr satisfacer también lo que la misma gente quiere. Entonces, por ejemplo, en el área de la difusión y la promoción del arte y la cultura, nosotros establecimos como festivales, por ejemplo. Entonces tenemos el festival al otro lado del río, que desde la quinta versión le pusimos al otro lado, donde desarrollamos, desplazado en el espacio público, porque no contamos con un centro cultural todavía, desarrollo de música, a veces también integramos algunas cosas de artes visuales y hacemos teatro, circo, danza, y lo establecemos, los vamos por los como barrios. Itinera por los barrios, claro, y en algunos lugares barrios también fijo, quizá en algún estadio, en algunas... Sí, o sea, casi siempre estamos en el Juan Antonio Ríos porque es el lugar más grande donde podemos hacer escenarios o espectáculos de mayor tamaño, pero siempre tratamos de llegar a los diferentes barrios con espectáculos. Y eso se ha ido consolidando súper bien. Sí, o sea, yo lo he visto crecer y es un festival que ya que la gente lo está esperando cada año. Sí. Y que además tiene la gracia de como es en verano, trata de coincidir con el Santiago 1000. Claro. Entonces como que se hacen una pequeña alianza entre ellos. Claro, y con ellos y con unos amigos que tenemos nosotros que, además del Santiago 1000, con que tenemos una alianza súper importante, con los de Santiago Off, que además estamos dentro de una red con Santiago Off. Perfecto. O sea, también hemos ido creando muchas alianzas, muchas redes que nos han permitido sustentar nuestra programación. Como te digo, porque la cultura es algo que recibe muy pocos recursos en general y entonces hay que levantar muchos fondos, hay que hacer muchas alianzas. Y bueno, además tenemos yo creo que uno de los desafíos y las dificultades fue levantar independencia cultural como marca, como corporación y darnos a conocer. Independencia cultural, para que los que no sepan, es el nombre es como el nombre fantasía, como la marca que tiene, porque Corporación de Cultura y Patrimonio es un poco largo. Claro. Pero Independencia Cultural, además de hacer alusión a la famosa canción de los prisioneros, es un nombre que pega mucho y tiene que ver con la cultura independiente y la independencia en la cultura. Así que está súper bueno. Nosotros también lo distinguimos con el territorio, un territorio libertario que pasó el Ejército Libertador, donde habían las chinganas, o sea,
también tiene ese concepto que distingue un poco la identidad e independencia. Sí. Y eso a mí me parece como muy refrescante ese nombre, por eso siempre lo usamos Sí. y lo pusimos como marca. O sea, de hecho, Independencia Ciudadana es básicamente Sí. un homenaje a Independencia Cultural, porque Sí. cuando está muy bien hecho, está muy bien tomado el nombre. Sí, ese yo no lo inventé, sino que lo hicieron antes, cuando yo llegué. Lo puso la Evelyn con la Patricia, ellas ya habían puesto ese nombre. Buenísimo. Y es súper bueno. Sí, súper bueno. Súper bueno. Oye, lo de la alianza me dio vuelta porque en el fondo hay un tema, el tema de en este caso el tema de las manifestaciones culturales, si bien tienen un tema como de identidad propia de un territorio, también es muy importante que estén interconectadas con otros territorios. Sí, sí. Para ser parte de un circuito, en el fondo pertenecer a un todo finalmente. Sí, Ahí sí. por eso es súper importante que en el fondo Santiago Off también promueva, no sé, visitas a la comuna para conocer patrimonio propio de acá y historias propias de acá y que Sí. estén enchufadas con el resto de la ciudad. Sí, sí. Ellos igual tienen una línea más hacia las artes escénicas, es como su línea de exploración y qué sé yo. Pero una idea como esa sería súper buena, Claro. Henry, así que... No, porque en el fondo es inevitable. Si tú haces manifestaciones culturales tipo Sí. escénico, de todos modos se va a emplazar en un sector y eso va a Sí. generar interés y esto dónde era. Y Sí. ya que el hecho de que comiencen a hablar en un festival de un sector como que se está incorporando al circuito cultural, ya lo pone también pone en valor también su identidad. Creo Sí, que es muy sí. relevante. Este año nosotros hicimos con la red, con Santiago Off, hicimos un trabajo con una compañía, justamente que nosotros hicimos un concurso de patrimonio, de literatura, y que era con fotografía, legado con fotografía. Bueno, y a partir de ahí, como teníamos esta alianza, estábamos en cuarentena, entonces no se podía hacer nada presencial. Entonces los creadores tomaron unos textos de ese concurso que se hizo y a partir de ahí hicieron la creación. Y Todo tiene que arder, creo que se llama, y eso es súper... Me van a perdonar porque de repente se me olvidan los nombres de las cosas, porque soy súper volada. Pero salió una creación súper interesante audiovisual que la colgamos igual en nuestra red, en la red de Santiago. Sí, o sea, nosotros la cultura tenemos que tener muchas alianzas. Con ustedes también nos han ayudado en cuestiones porque tenemos que trabajar aliados. Eso es súper importante porque son escasos los recursos. Entonces las alianzas son fundamentales para poder desarrollar el trabajo. Claro. Bueno, y tú me habías preguntado de los desafíos, ¿no? Sí. Para yo no extenderme tanto en esto. No, o sea, estamos bien porque en el fondo los desafíos que se plantearon al comienzo se han ido desarrollando a partir Sí. de festivales, Claro. convocatorias y Sí. consecución de fondos. Y tú me hablas de la escasez de recursos, ¿cuáles son las principales fuentes de financiamiento de ustedes? Mira, nosotros recibimos una subvención municipal que varía, depende cómo esté el municipio, porque a veces, por ejemplo, el año pasado lamentablemente hubo un recorte, se entiende porque estaba todo el tema del COVID. Y nosotros postulamos a todos los fondos que te podáis imaginar. O sea, postulamos todo el equipo, nos ponemos de cabeza a tratar de postular. Y tratamos de hacer ley de donaciones, pero nos cuesta mucho, porque en general, hay que decirlo, las empresas no les gusta mucho donar para cultura. Por más que tengan la resolución, la aprobación del Ministerio de Cultura, que les da como todos los a pesar de la ley de donación, beneficios tributarios, sí. terminan no prefiriendo donar en otras cosas. Sí. Por ejemplo, les gusta más donar, no sé, para cosas más de infraestructura que de cultura. Y en general forman sus propias corporaciones. Además, entonces, claro, Corparte, no sé, Gasco, que claro, yo lo encuentro bien, pero son corporaciones que igual trabajan para una élite, según mi concepto. En cambio, por ejemplo, las corporaciones municipales sí tienen una visión pública y concebimos la cultura como sociedad también. Y por ejemplo, no sé, hacemos otro festival que es para las pequeñas audiencias, que también viene a resolver, por ejemplo, para las vacaciones de invierno, que es el Entrete Vacaciones, que también vienen a resolver temas sociales. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, la gente acá no podía sacar a sus hijos durante las vacaciones de invierno, que les costaba mucho, que eran complicados armarles panoramas y qué sé yo, y empezamos a armar el Entrete Vacaciones. Y
Ahí hay un tema importante porque es un tema también de género, Sí, precisamente que sí. está relacionado con la crisis de los cuidados, Sí, que cuando muchas veces las vacaciones de invierno para quienes cuidan niños, niñas, significa una carga extra, Sí, porque ellos no sí. tienen vacaciones, como No, pues. siguen trabajando, Claro. y además tienen que estar cuidando a sus hijos o hijas. Y claro, y tiende a caer esto en mujeres. Ha tendido a ser así, Sí. a quien se encarga de cuidar termina siendo mujeres. Entonces, Sí. me parece súper interesante que la Corporación de Cultura sí. también considera la brecha de género en los cuidados como un objetivo a alcanzar con un Sí. programa como Entre de Vacaciones. Sí, Está súper sí. interesante. Sí, y aparte te da la posibilidad, nosotros lo presentamos en un fondar, que lo ganamos, y lo planteamos desde los 0 años. Entonces fue súper bonito porque nos dábamos cuenta, antes lo hacíamos, lo armábamos nosotros apoyamos a todas las compañías casi que nos vienen con proyectos, nos aliamos con compañías para que ellos presenten y vengan acá y circulen, que es esa otra manera de que ingrese programación acá. Entonces lo empezamos a armar como podíamos. O sea, con la programación que llegaba y que se encajaba, lo armábamos un programa. Después lo empezamos a hacer crecer y ahí lo presentamos al fondar. Y ahí lo dijimos ya, porque nos dábamos cuenta de que las señoras llegaban con el cabro chico, un poco más grande, después llegaban con la guagua. Y la guagua se aburría porque no era para su edad. Entonces empezamos a armar programas desde los 0, que era para primera infancia. Y no sabíamos cómo iba a funcionar. Y resultó fantástico, fantástico, fantástico. Y aparte de eso, armamos talleres. O sea, talleres padre e hijo, no sé, que realizan muñecos en conjunto, cajitas lambe-lambe, cuenta-cuento. Hacemos diferentes... Que son dinámicas también para trabajar como en conjunto, ¿no? Sí, Eso es lo importante. Sí. Y ha sido una experiencia súper, súper bonita, pero, por ejemplo, ha pasado que después, por ejemplo, ahora lo presentamos al Fondo de Arte Escénica y no salió. Porque igual hay mucha competencia en los fondos, ¿te fijas? Y los recursos son súper reducidos, ¿te fijas? Sí, pues. Entonces, y ahora va a quedar sin... ¿Cuál es el plan ahí? Hay que tomar planes de emergencia. Sí, siempre tomamos planes de emergencia y vemos cómo los sacamos de alguna manera, aunque lo reduzcamos y todo eso. Oye, me he contado un montón de cosas que están súper interesantes, pero me gustaría hablar del futuro. Me gustaría hablar después de este periodo de transformación, de que en el fondo había un trabajo incipiente que se ha ido consolidando y ahora ya se encarga de temas incluso de género, que en el fondo la concepción de la cultura es mucho más que el espectáculo o la versión elitista de la cultura. Sí. ¿Cuáles son para ti los desafíos que la Comuna de Independencia tiene que plantearse en temas culturales en general? Mira, a nosotros hemos iniciado, yo creo que lo más importante y lo que vamos a hacer más este año es consolidar la línea del trabajo con artistas locales, que también es algo que hemos desarrollado harto, que es potenciar el trabajo desde el arte local. Entonces hemos armado 2 mesas que son de los grupos que más existen, que hay más gestores. Nosotros hicimos un catastro el año 2015 con Dayanu Mesa, que es una socióloga que tiene un trabajo muy interesante aquí en la comuna. Y hoy nos dimos cuenta que había un montón de gestores, más de 100 gestores, qué sé yo, pero había muchos músicos y muchos artistas visuales. Y empezamos a desarrollar unas mesas de trabajo con artistas locales y queremos potenciar ese trabajo. Este año igual lo vamos a potenciar, pero yo creo que ese es un área que nos interesa poner en valor, porque creo que hay buenas cosas, hay buenos creadores y hay que darles mayor apoyo. Perfecto. Entonces hemos trabajado eso. Y lo otro es consolidar un espacio cultural para la comuna. Interesante. Eso sí que está necesario. Sí, es sumamente necesario. Si bien esto ha sido el hecho de no tener un espacio nos ha permitido desarrollar un trabajo más territorial, que igual nos ha permitido llegar a nuevas audiencias. Eso ha sido súper interesante. No hay mal que por bien no venga. Claro, exactamente. Yo siempre veo las cosas, trato de ver las cosas del lado positivo, y creo que eso ha sido súper interesante. Porque nos hemos desplazado en el territorio y la gente nos ha conocido y ha conocido nuestro trabajo.
pero creemos, o sea, yo creo que ahora necesitamos consolidar un espacio cultural. Nosotros presentamos un fondar como corporación con ayuda de SECPLAC, nos ganamos un fondo, ¿Ya? ya tenemos el diseño del centro cultural, Perfecto. que ya está listo. Está el diseño, digamos, arquitectónico, ya está arquitectónico, dibujado, uno podría... todo, ¿Hay sí. renders? Sí, hay render, Bueno. sí, hay render. Ya podemos soñar más o menos de cómo está quedando, cómo va a quedar. Sí, sí. Perfecto. ¿Y qué falta? Falta ahora, lo estamos subiendo para sacar el RS del Ministerio de Desarrollo Social. Perfecto. Ya tenemos el permiso de obra, tenemos toda la autorización del Servicio de Salud Norte, que nos dio la concesión por 20 años. Bueno, esto ha sido un trabajo largo, o sea, porque esto va a estar emplazado. Años Esto va a estar emplazado en el ex San José. En el ex San José, Sí. el hospital antiguo de San José, el con hospital estilo antiguo. colonial, que Sí. es de hecho un monumento nacional. Sí. Gran parte de su Sí. edificación. Sí. Sí. Una de esas alas Sí. se va a transformar en el Centro Cultural de Independencia. Sí, sí, exactamente. Qué buena sí. idea, qué buena noticia. Sí, sí. Y es justo pegado al monumento histórico. No es la parte del monumento histórico, pero es justo pegado. O sea, no sé si tú te das cuenta, hay como una nave donde está la diván, que ellos la repararon, que ahora tiene un área de archivo. Y nosotros el área después, que era la antigua farmacia, que en un momento se hizo un teatro, pero que no quedó tan bien ejecutado. Entonces se restauraría ese bodegón completo, ese se abriría hacia el patio interior, Okay. donde sería como una gran sala multipropósito que sirve como para exposiciones de gran formato, o se podrían desarrollar ahí conferencias, talleres en gran formato y todo. Y después todo el espacio se abre hacia la calle Belisario Prat. Correcto. Entonces se arma como un ingreso desde ahí, como una explanada, y se desarrolla, después inmediatamente hay unas bodegas, no sé si has visto ese espacio, pero unas bodegas que están en muy mal estado. Eso se tira y se sigue con una estructura nueva, pero que en el fondo imita como el bodegón que está al frente, que es como de mayor tamaño. Entonces como que sigue con la idea de estos como mantiene un poco la estructura, claro, la estructura espacial. Claro, de pabellón, digamos. Pero sin tratar de imitarlo en su morfología, sí, tú eres sino arquitecto, yo no te lo estoy diciendo en buenos términos, pero bueno. Digamos que en el fondo continúa con la misma lógica espacial. Estructural, claro, espacial. Y para en el fondo conformar una unidad formal. Sí, ya, eso son cosas de arquitectos. Claro, una cosa así, donde está la parte restaurada y está la parte nueva. Entonces ahí hay un espacio cafetería, ahí van a estar las oficinas, y después hay 2 subniveles. Hay una sala ahí de talleres, y después hay 2 subniveles donde hay salas como de ensayo, que las hemos pensado más bien para música, o salas de reuniones de patrimonio, que también es otra área que no he mencionado, que también es algo que desarrollamos bien importante. Que de hecho hace poco inauguraron ya la ruta patrimonial con tótems informativos que está relacionado para que visiten el sitio. Se llama independenciapatrimonial.cl. Vayan a verlo porque están ahí, hay descripciones y está muy bonito el sitio además. Hay descripciones de los principales hitos de la ruta patrimonial. Así que muy recomendado ese sitio. Sí, ya además tiene un código braille donde tú puedes ver el sitio, o sea, puedes ver el nombre. QR. El braille, para la lectura no vidente. Y tienes un código QR donde accedes a la página y está en creol, en mapudungún y en inglés. Ya, perfecto. Hay fotografía y también hay una reseña extendida, que eso es súper importante para los estudiosos, porque hay muchos estudiosos de esta zona igual. Hay una reseña extendida que uno puede descargar en un PDF y están todas las referencias de bibliografía y todo de los estudios de... Esto lo hizo Dante Figueroa, nuestro encargado de patrimonio, y Anet. Perfecto. Y Araucaria Rojas,
que en realidad la que desarrolló el proyecto desde SECPLAC. Fue la idea de ella, la de los tótem, y nosotros le complementamos con lo de la página. Con la investigación también. Y con la investigación y con la idea de la página. Perfecto. O sea, la idea de la página fue del equipo de Independencia y desarrollamos la página. Compramos el sitio www.independenciapatrimonial.cl, que está linkeado a nuestra página. Perfecto. Oye, un tremendo trabajo que ha hecho la Corporación de Cultura y Patrimonio. Ojalá que tengamos próximamente un espacio cultural físico ahí en el Ex San José. Sería maravilloso para la comuna, porque una comuna con tanta cultura propia, sin un lugar, es raro. Debería estar ahí. Y esperemos que el Mideso nos dé la resolución. Sí. Para que se puedan obtener los fondos del gobierno central y, Sí, y tener construido próximamente un centro cultural para Independencia, que lo esperamos con muchas ansias. Sí. Llegamos al fin de este segundo bloque con la entrevista a Isidora Mulián, directora de la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia. Isidora, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. He hablado mucho y queda mucho todavía que decir. O sea, es que claro, cada tema. Ese es el tema. Y nos pasa seguido. Cada entrevista da para Sí. hablar un día entero, porque Sí. el tema es muy interesante, pero también Sí. hay que dejar en suspensión para que generar interés. Sí. Así que, No, y va a estar el Dante, que yo creo que también les va a hablar de temas patrimoniales. Exactamente. Porque también hay otra área que no nombré, pero que está todo el área de patrimonio y educación que se está desarrollando, que es otra área de trabajo, donde está Anet, donde está Dante, y que estamos desarrollando en los colegios de Independencia. Entonces, bueno, hay Ya. mucho que hablar. vamos a dejarlo, yo tengo que dejarlo para una segunda entrevista. Así que dejamos la entrevista hasta aquí, pero ustedes no se vayan porque viene más contenido acá en Canal Independencia. Chao, chao, nos vemos. ¡Chao! Y volvemos una vez más a esta sección de oficios y esta nueva etapa. En este nuevo capítulo vamos a tener a alguien especial, a alguien nuevo que no haya estado antes, y como están viendo el set está un poco cambiado, ahí ustedes pueden adivinar de quién se podría tratar y de qué oficio vamos a hablar. Así que primero que nada, ingresen a nuestras redes sociales de Independencia Ciudadana y síganos ahí y comenten qué otros contenidos quieren ustedes conocer y revisar. Y sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro tremendo amigo Jake de Coffee Culture, que nos va a acompañar para explicarnos de qué se trata el café. Jake, por favor, súmate, vamos a dar un pequeño aplauso, el estudio también aplaude, y ponemos aplausos también grabados para que tenga mucha más emoción. ¿Cómo estás, Jake? Muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerte acá en este canal Independencia Ciudadana, en la sección de oficios. Acá tenemos... tú estás aquí en La Paz 482, en el Laboratorio Ciudadano, donde tenemos varios oficios, y uno de ellos es este curioso oficio que es el café. Sí. ¿Desde cuándo que estás tú trabajando en el tema café? Partí experimentando y jugando con café en 2008. Me compré una máquina chiquitita tostadora, compré unos granos en verde y empecé a tostar en mi casa, pero lanzamos el negocio y nos volvimos profesionales en 2011, y el negocio lanzó oficialmente en enero de 2012. Entonces tienes, bueno, en 2008 han pasado ya 10, 12, 13. Sí, 13, Casi 13 años ya. En café, sí. Y bueno, para los que están escuchando se dan cuenta, Jake tiene un acento, un acento... Sí, mi acento me engaña. Sí. No, claro, te delata el acento. ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de Los Ángeles, California. Los Ángeles, California. ¿Y qué te trae por acá? Amor, lo típico. Me casé con una chilena y nos conocimos en el rubro que tuvimos antes de trabajo, que era trabajo humanitario, viajando por todo el mundo, visitando. Conocimos allá, nos enamoramos y
fue fácil para mí hacer el cambio acá a Santiago. ¿Y dejaste California por Santiago? ¿Te viniste directamente a Santiago o estuviste viviendo en alguna parte más en Chile? No, siempre en Santiago, o sea, viajando y conociendo siempre estos 15 años acá en Chile, pero un país extremadamente lindo, pero Santiago siempre ha sido mi hogar desde el cambio. Perfecto. Y bueno, uno dice ya el café, pero ¿a qué se dedica exactamente Coffee Culture? ¿Cuál es el rubro principal? ¿Que ustedes preparan café? ¿Es la bebida? ¿Lo cultivan? ¿Cuál es porque me imagino que el café tiene una cadena productiva grande, sí, y ustedes ocupan una parte de esa cadena. Claro, Coffee Culture existe para difundir la buena cultura de café acá en Chile. Entonces, con ese fin, tenemos 3 componentes. Tenemos tostaduría, donde nosotros compramos café en verde, lo tostamos, empacamos y servimos en nuestras cafeterías y tanto como cafeterías alrededor de Chile, desde Arica hasta Puerto Natales. También tenemos cafetería en Maipú y aquí en Independencia, donde servimos el café y siempre decimos que nuestra mano es la última mano antes que llegue al consumidor en una cadena de 2.000 horas de trabajo. Entonces nosotros queremos honrar ese tiempo, ese esfuerzo, esa energía que se ha puesto en el grano, porque el cliente recibe de nuestras manos. Entonces queremos hacer el mejor trabajo posible. Y la tercera parte de nuestro negocio es una escuela. Siempre estamos haciendo clases, cursos, capacitaciones para poder desarrollar la cultura de café acá en Chile. Cuando tú llegaste a Chile, ¿cómo tú hablas de la cultura del café, que es un concepto que no se conoce mucho? Con respecto a tu noción de cultura de café, ¿cómo estaba la situación en Chile cuando tú llegaste? Estaba bien pésima la cultura de café en Chile. Era Nescafé y café con piernas. Okay. Y un poco después de que llegué yo, había el primer Starbucks. Y Starbucks yo creo que realmente abrió la puerta para otras experiencias de café, como la nuestra, el café de especialidad. Pero en esa época no había nadie, nada. Y había muy pocas personas como nosotros que quisimos aprender algo distinto con café. ¿Y cómo te fue con eso? ¿Cómo fue esa experiencia de tratar de meter un producto que estaba... o sea, de partida tenías 2 desventajas. La cultura del café, como tú decías, estaba en el café en polvo. Uh-huh. Y por otro lado, llega una empresa, una transnacional muy grande, uh-huh, a tratar de poner la cultura. ¿Cómo, en ese contexto, cómo entra Coffee Culture? Sí, bueno, nosotros partimos en Maipú, que también tenía ciertos desafíos porque estábamos lejos de otros que estaban tratando de hacer algo similar, y también la gente allá en esa época no tenía mucha exposición a diferentes culturas de café. Entonces empezamos súper lento, pero yo creo que empezamos en el tiempo ideal, porque en esa época, en 2012 por ahí, el mundo gastronómico acá en Chile, en cada esfera de ese mundo, estaba cambiando radicalmente. Estamos hablando de vino, cerveza, comida, experiencia en restaurantes y lugares de gastronomía. Estaba experimentando un cambio profundo, y justo entramos nosotros sin saber eso. Entonces muy rápido nosotros nos conocimos, gente haciendo algo similar, y nos juntamos para establecer un buen cimiento del movimiento. Y ahora, 10 años después, es un mundo totalmente diferente. Entonces empezamos justo, no sé cómo ni por qué llegamos a ese momento, en ese lugar, pero fue el tiempo preciso. Es divertido porque viste el antes, el durante y el después, sí, de ese cambio gastronómico, sí, en Santiago, bueno, y en Chile en general, pero no había nada, empezaron a introducir, y ahora ya está bastante extendido. Sí, sí. Hoy día, ¿cómo están trabajando ustedes? Tú me dijiste que Coffee Culture, el principal rubro es el tostar el café, claro, y aparte entregarlo, pero ustedes, además de vender el café preparado, venden el café tostado, uh-huh, para otras cafeterías. Claro. ¿Cuánto están abarcando? ¿Cómo ha funcionado después de 10 años de partir de nada, de experimentar con una tostaduría como artesanal, a 10 años después? Bueno, cuando nosotros empezamos tuvimos quizás un cliente por aquí, un cliente por allá, aquí en Santiago.
Y yo soy, por mi trasfondo y mi filosofía, soy muy anti-marketing, no me gusta tratar de convencerte a comprar mi producto, pero yo entiendo también que es un negocio, tengo que vender. Entonces nuestro enfoque fue, vamos a dedicarnos 100% a la excelencia en el producto que compramos, la manera en que lo tostamos y preparamos en taza, y también el servicio al cliente. Tenemos que distinguirnos con la excelencia. Y boca a boca, yo creo que ese produce mucha más lealtad. Entonces, en un lado, por ser uno de los pioneros, ese nos da una reputación que quizás no merecemos. Es como son uno de los primeros. Pero fue, claro. Y nos creen, nos confían en nosotros. Sí. Pero yo quiero honrar esa reputación por siempre empujar los límites de excelencia, siempre mejorando. Y ahí la palabra sigue pasando de una cafetería a otra, y ahora nosotros tenemos clientes, como dije, desde Arica hasta Punta Arenas, Puerto Natales, gente que han escuchado de nosotros y querían probar de nuestro producto, y hasta el momento están satisfechos. Y también la pandemia nos obligó de cambiar estrategia, porque todas las cafeterías cerraron de un día al otro. Exactamente. Y antes de eso tuvimos como 95% de nuestras ventas estaban en cafeterías, restaurantes, hoteles, y 5% a domicilio, pero eso se invirtió. Y adaptándonos a esa situación fue difícil, pero fue súper lindo, porque ese abrió nuestro alcance de llegar a la casa de gente de nuevo, desde Arica hasta Puerto Natales, Punta Arenas, y servirles en su contexto, en la pandemia. Y ese sigue mientras estamos abriendo más y más como país. Sí, qué interesante ese periodo de cambio, porque hubo que adaptarse. De hecho, vimos con otros oficios también que ese proceso de crisis de la pandemia, que también hace que tú mires tu negocio de una forma distinta, o tu oficio, tu quehacer, lo puedes transformar o adaptar a condiciones nuevas, y si lo logras hacer es un éxito. Sí. Pero basta de verdad, quiero saber qué es el café, quiero que me muestres si tienes, aquí vemos algunas muestras, porque el café es un proceso largo, sí, ¿cierto? Que tiene, ¿me puedes explicar como en resumen un poco desde dónde viene el café primero? Ya, y mostramos una muestra. Ya, el café originalmente se descubrió en Etiopía, según la leyenda, y la historia es súper interesante, linda, y quizás no es verdad, pero un pastor de cabras vio que estaba muy energética sus cabras, y cuando él vio el día siguiente donde estaban comieron de este arbusto que tenía una fruta roja. Entonces se llaman las cabras bailarinas de Caldi. Caldi es el pastor. Entonces se descubrió por cabras en Etiopía, por un pastor de cabras, y desde ese momento, ese fue como en el siglo VII, siglo VIII, y desde ese momento expandió a todas las regiones cultivadoras de café, desde Colombia hasta Sumatra, Kenia, Yemen. Hay un cinturón entre los trópicos. Entre los trópicos hay una temperatura, por una cosa de temperatura, por un clima. Sí, por el clima. Y idealmente en las alturas, en las montañas, produce mejor café, pero es nada más que una semilla de una fruta. Y la fruta se llama cereza, aunque no es una cereza, una fruta de café. Pero es como 2 semillas en una fruta, y se saca de la fruta, se seca la semilla, y depende en cómo uno saca esa semilla, es el beneficio o el proceso, y ese cambia radicalmente el café. Entonces llega a nosotros así, lo tostamos, lo probamos, y ahí ajustamos el tueste para que podamos realzar o abrir la expresión única que cada grano tiene. Este grano que estamos viendo es el grano verde, ¿cierto? Ese es el café en verde, sí. Ese no está tostado todavía. No. Pero podemos mirar café tostado, sí. Pero antes de eso, vamos a dejarlo hasta el próximo capítulo, porque ya se nos acabó el tiempo de este capítulo. Ya, así que perfecto. Vamos a despedir a Jake por el momento, hasta la próxima ocasión, pero ustedes quédense porque viene más contenido en canal Independencia Ciudadana. Así que nos vemos. Chau, 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 chau.
La red eléctrica es parte de nuestra ciudad y de nuestros hogares. Es importante conocerla y respetarla para evitar accidentes y recibir un servicio continuo y de calidad. Muchas personas acostumbran a hacer arreglos en sus casas, olvidando que la red eléctrica puede ser muy peligrosa si no se manipula correctamente. Eso incluye la instalación eléctrica de tu hogar y trabajos que parecen comunes como realizar extensiones de redes interiores, uniones eléctricas o hacer trabajos en los tableros eléctricos. No te confíes. Una intervención simple puede provocar incendios y accidentes graves o fatales. Cualquier tipo de intervención eléctrica debe ser realizada siempre por un especialista certificado por la SEC. Cuida tu hogar y a tu familia siguiendo estos consejos para prevenir accidentes eléctricos al interior de tu casa. Es importante que tu instalación eléctrica esté conectada a tierra. Si una parte, como un cable, pierde su aislación, la conexión a tierra evita que se energicen de manera accidental electrodomésticos o zonas metálicas del hogar, como las rejas, haciendo operar las protecciones térmicas o diferenciales. Si tienes instalaciones antiguas, anteriores a los años 70, debes revisar y cambiar el cableado eléctrico, ya que los cables antiguos no cumplen con las normas de seguridad actuales. Revisa el estado de los aparatos eléctricos, interruptores y enchufes. Con ello evitarás cortocircuito y accidentes eléctricos. Los aparatos eléctricos tienen una vida útil de aproximadamente 10 años. Si reemplazas algún aparato por un producto nuevo, fíjate que tenga el sello de garantía de seguridad de la SEC. Evita sobrecargar enchufes o extensiones con aparatos de alto consumo eléctrico. Enséñale a los niños que no deben manipular equipos eléctricos o desconectarlos con manos húmedas, pies mojados o descalzos. Frente a cualquier inquietud, asesórate siempre con un especialista certificado por la SEC. Existen distintas protecciones contra accidentes eléctricos. Aquí te detallamos cuáles deben estar en todo hogar según las normas de seguridad. El dispositivo de seguridad eléctrica más conocido es el automático, que también se denomina protector térmico. El automático es la alarma que nos avisa de una sobrecarga, interrumpiendo o cortando el paso de la corriente. En el caso que se baje, no lo subas inmediatamente. Antes es necesario detectar qué generó la sobrecarga. Si la situación persiste, debes contactar a un especialista certificado para revisar las instalaciones eléctricas. Si cambias el automático sin ampliar la capacidad de la instalación eléctrica, estarás silenciando la única advertencia de un potencial accidente. No te confundas. Cambiar el automático de tu casa no aumenta la capacidad eléctrica para disponer de más artefactos, enchufes o luminarias. El protector diferencial es un dispositivo muy importante que se activa al ocurrir una falla y cumple la función de desenergizar una instalación, circuito o artefacto, protegiendo la instalación y a las personas ante una fuga de corriente. Cuenta con un botón o tester generalmente marcado con una T. La tierra de protección es la protección contra descargas eléctricas. En caso de fallas de la aislación, crea un camino de baja resistencia desde nuestros hogares a la tierra y ante cortocircuito ayuda a que la energía se disipe directo a la tierra, evitando que esa energía llegue a electrodomésticos o instalaciones metálicas en el hogar. Las instalaciones eléctricas deben ser manipuladas solo por especialistas certificados por la SEC, quienes deben utilizar los elementos de protección contra riesgos de contacto y arco eléctrico, y seguir los procedimientos de seguridad establecidos. Estos son: utilizar guantes dieléctricos, ropa de protección, careta y casco de seguridad, verificar la ausencia de energía en los componentes eléctricos y bloquear los dispositivos para que no sean intervenidos por nadie mientras se trabaja. Cuidar el uso de los equipos y sistemas eléctricos para no causar deterioro en controles, enchufes y conductores. Hola, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente en el bloque histórico, en el bloque de la historia de Independencia,
junto a Dante Figueroa, el encargado de patrimonio de la Municipalidad de Independencia, específicamente de la Corporación de Cultura y Patrimonio. Estamos haciendo una serie para conocer la historia, para conocer anécdotas, para conocer detalles, pero antes queremos pasar contigo porque en el capítulo pasado nos quedamos con una pregunta pendiente y era la pregunta sobre qué cosas ha hecho la municipalidad para rescatar patrimonio, qué cosas ha hecho para poner en valor la memoria, cuáles son los proyectos en los que tú has participado acá en la municipalidad. Sí, mira, básicamente uno parte de la lógica que uno no cuida algo que no conoce y tampoco tiene la capacidad de valorarlo. Entonces, primero hay que conocer, y como había un desconocimiento muy grande, lo que se hace en una primera instancia, empezar a buscar información de lo que eran los antiguos inmuebles, los que se sabía que eran monumentos. De hecho, por ejemplo, cuando uno busca las declaratorias de monumentos, sobre todo las antiguas declaratorias, la explicación en términos históricos es a veces bajita. Hay monumentos acá que son... la petición es una página, ¿no? O sea, hoy día pueden ser expedientes de 70, son más exigentes, pero antes era muy básico, entonces sabías que era monumento, pero en realidad no sabías mucho. Entonces se empezó a hacer en el fondo, recopilación histórica, que además implicó publicación de libros. O sea, hay varios libros que han estado patrocinados por la corporación, también patrocinados, digamos, por el municipio. Otros han sido, digamos, iniciativas mías en términos personales, pero yo por lo menos he participado en todo este periodo que te digo, estos años, 6, 7 años, como en 6, 7 publicaciones. Perfecto. Que algunas han sido mías solamente, otras coautorías con otros profesionales, y a partir de eso yo diría que se ha armado como un compilado interesante de mucha información escrita que por lo menos está también al acceso de la gente, porque hay mucha gente que viene a investigar a la comuna. No solamente la gente de la comuna, hay muchos académicos, estudiantes, que vienen a preguntar y decir, ¿por qué pasó esto? ¿Qué pasaba en esta calle? ¿Qué pasaba en Avenida La Paz? ¿Cuándo se abrió? No sé. Y hay que dar esas respuestas que no estaban, porque tú preguntabas y decías, bueno, ¿quién sabe esto? Sí. No, nadie, pues si nadie lo había investigado. Cuando no está investigado, te tenías que ir a la historia pasada y buscar, y que de repente alguien nombrara por ahí un historiador y empezar a seguir el dato. De verdad te digo, es un trabajo, yo diría, inagotable. O sea, la historia de Independencia, que yo llevo 8 años por lo menos así profundamente estudiando, es como un baúl de sorpresas, que en cualquier momento te puede aparecer algo. O sea, en cualquier momento te aparece una historia, te aparece un relato. Pero es como un rompecabezas. Es un rompecabezas súper interesante, porque lo vas armando y también le vas encontrando coherencia. Por ejemplo, el nombre de las calles, le encuentras coherencia, te das cuenta que las calles tienen un orden, que tienen una lógica, que a veces los nombres de las calles también responden a una lógica. Sí, claro. ¿Por qué está esa calle? ¿Por qué está ese nombre? No está otro. ¿Por qué la cambiaron, por ejemplo? Y aparte de la historia, yo sé que también han trabajado como en la puesta en valor de barrios. O sea, en el fondo en la declaratoria de barrios patrimoniales, por ejemplo, es una labor relevante de un municipio, sobre todo un municipio que está a cargo de una comuna con tanta historia. Poner en valor, por ejemplo, el barrio Chacabuco. ¿Ese proceso tú participaste de ahí? Claro, yo soy vecino, nacido ahí en el barrio Plaza Chacabuco. Independencia hasta antes del 2019 tenía solamente, excepto, dos zonas típicas, que eran Los Castaños primero, que es básicamente la obra de Kulczewski, Independencia Francia y de Independencia Vía Z, luego un barrio muy antiguo de ferroviario y tranviario, que es la población Manuel Montt, que se levanta a partir también de la llegada de la autopista y ciertas transformaciones que los vecinos veían como que se iba a alterar y se iba a cortar parte de su barrio, y también logra la declaratoria. Y la primera declaratoria, que es Plaza Chacabuco, que tiene la posibilidad de emerger como la zona típica más grande de Independencia, y también apoyar el trabajo de otras zonas típicas. En paralelo, por ejemplo, se estaba trabajando Artesanos La Unión, que está a continuación, que también es el barrio de la Sociedad Artesanos La Unión, que reúne 2 o 3 instancias de cooperativas, de inmuebles desde el año 25, con la ley del 25. El barrio hoy día, el barrio Vía Z, norte y sur, que de la década de los 40 hay un grupo de vecinos activamente participando. Y te digo que hace 3 semanas el barrio Santa María hoy día tuvo un referéndum, una consulta, y votaron por proteger la calle Santa María como parte de la zona típica. Entonces hay prácticamente 3 instancias de barrio que están trabajando, y que nosotros como corporación, obviamente, sin meternos en sus orgánicas naturales y propias de los vecinos, los apoyamos, porque una de nuestras líneas estratégicas es justamente proteger el patrimonio a aquellos vecinos y comunidades que así lo desean. ¿Y cuál es la ventaja? Porque el instrumento de zona típica es un instrumento de protección patrimonial municipal.
o es del Ministerio, o sea, del Consejo de Monumentos? La del municipio es, digamos, lo que está contemplado en el plan regulador comunal, que sería la zona de conservación histórica. Exacto. Claro, y lo que emana del Consejo y la ley de monumentos es justamente la zona típica. Aparentemente actúan en paralelo, pero claro, ¿qué va a pasar? Que las zonas típicas que emanan, o más bien dicho los inmuebles, o sea, las zonas de conservación histórica que se incluyen dentro del plan regulador comunal, dependen de las voluntades políticas. O sea, en un momento eso puede ser transformado. Y en una ciudad que crece mucho, en donde también los intereses por el suelo son no menores, eso puede ser claramente se puede transformar. En cambio, la zona típica que emana de la ley de monumentos, además es una ley orgánica constitucional que se superpone a la ley, ¿cierto?, en este caso los planos reguladores, y por tanto, por decirlo de alguna manera, una ley con un mayor estatus. Claro, tiene más poder. Y debiera, a no ser que se transforme esta ley de monumentos, porque también hay un proyecto hoy día muy discutido de transformación de la ley de monumentos, que estarían señalando, por ejemplo, que a lo mejor algunos sectores, incluso las zonas típicas, sí podrían transformarse, porque le han echado el ojo a algunas zonas típicas, sobre todo muy grandes como Mata y Yungay, que podrían tener sitio de eriazo. Y decir, miren, en este sitio de eriazo efectivamente sí podríamos construir bajo cierta lógica, incluso con una idea como quizás de viviendas sociales, que tampoco serían muy sociales, porque además la ley implicaría que el 10% es social y el 90% para la venta de privados. Entonces, pero bueno, por eso está en veremos, ojalá que no se apruebe como tal y se mantenga. Pero ojalá se no mejore, sea, digamos. y que no sea retroactivo. No debería ser retroactivo, pero, o sea, sí, podría ser retroactivo, porque además también, ojo, que también hay un tema con las zonas típicas, porque dijeron, bueno, ¿y qué pasa si en un inmueble, por ejemplo, se destruye? Y ya no hay el inmueble, y por lo tanto se protegió arquitectónicamente el inmueble, porque además lo interesante de las zonas típicas, o la transformación que se iba haciendo de la visión de las zonas típicas, es que una ley que surge como una ley de monumentos, que protege obviamente la estética, la fachada, ¿cierto?, la parte más arquitectónica, ha ido cobrando vida a partir de cómo la gente ha ido valorando esas viviendas, que en el caso de Plaza Chacabuco, por ejemplo, tú en Plaza Chacabuco no te encuentras con muchas viviendas, con una gran riqueza arquitectónica, si tú la ves desde el punto de vista netamente arquitectónico. Pero también ha tenido la lógica de ser una evolución de la vivienda en Chile prácticamente de comienzo del siglo XX hasta la década de los 60. O sea, de hecho hay 16, entre 14 y 16 tipos de inmuebles distintos, que son que en el fondo es la historia de la vivienda en Chile que se expresa en un barrio, y así lo vio el Consejo Monumental, así lo protegió, porque también demostraba eso Plaza Chacabuco, ¿cachai? Claro. Pero eso es por la valoración de que la ha dado la gente, porque en Plaza Chacabuco, por ejemplo, tienes periodistas, tienes poblaciones de carabineros, tienes poblaciones de la gente, digamos, del municipio de Santiago, tienes poblaciones del Hipódromo Chile, de trabajadores del Hipódromo Chile, entonces del Mercado y La Vega, o sea, tienes zapateros, por ejemplo. Entonces fueron iniciativas de trabajadores que tomaron los beneficios de las leyes y se organizaron como trabajadores y tuvieron viviendas dignas, que eso es lo interesante, o sea, viviendas dignas que responden hoy día, por ejemplo, a un estándar de calidad de la vivienda extremadamente superior a lo que podría ser una vivienda básica hoy día. O sea, si tú comparas la lógica de una vivienda básica en los 40, las 50 y lo comparas con la de hoy, o sea, esas son viviendas que han pasado 3 terremotos. De hecho, es interesante porque Independencia, la comuna de Independencia tiene como un muestrario de tipos de vivienda social según la época, porque tenemos lo de Kulchevsky, que también era vivienda social. Hay una mosca aquí. Lo de Kulchevsky son unas casas bien bonitas, bien grandes, y son vivienda social de la época, no sé de qué época son esas. Son de la época de los 30. Y luego están, no sé, los barrios como tú decís, Manuel Montt, los barrios también más obreros, pero también después están los barrios modernos como la Juan Antonio Ríos. Claro. Ahí tenemos un muestrario de evolución. Toda la comuna podría ser efectivamente una zona típica por ese muestrario de vivienda social. Claro, por ejemplo, está la vivienda con antejardín, entonces que también es una expresión nueva de la vivienda, ¿cierto? Como lo que es el barrio central, claro. Bueno, que estuvo Brunner ahí con todo un proyecto, digamos, en ese sector. Entonces, claro, como tú bien dices, es una lógica de construcción en donde tú ves todos los tipos de vivienda prácticamente expresados acá y con los estilos arquitectónicos. O sea, esta calle, por ejemplo, Echeverría, sin dudas es de comienzos del siglo XX. O sea, sí. Muchas de las casonas, hay registros de casonas, así de vecinos que hablaban de grandes casonas en Echeverría, y tú ves por el tipo de construcción, o sea, todavía las que quedan son construcciones, el diseño súper bonito, claro, hay que mantenerlo por todo lo que implica, pero
Son pero es personas cosa de verlo. de fachada continua. De fachada continua, claro. Entonces, pero mira, la misma casa que está al frente, tú ves el diseño, por ejemplo, tú ves las ventanas, tú ves las maderas que son nobles, tú ves el tipo de diseño en la madera, o sea, sin duda, claro, hay una lógica de construcción súper distinta a lo que podía ser 40 años después, por Y ejemplo. también tenemos lamentablemente la muestra de los llamados guetos verticales. También tenemos hasta esa muestra final como de, aunque con el plan regular nuevo ya no deberían haber más, pero alcanzaron a estar este tipo de vivienda como de cápsula apilada, apiñada encima en altura, que bueno, finalmente ya no hay mucho que hacer ahí, pero ahora convive con estas viviendas de fachada continua, de un piso, de 2 pisos, o de 4 en la Juan Antonio Ríos, etc. Mira, yo sé que me tienes que contar ahora varias cosas, por ejemplo, de libros. Sí. Veo que tienes libros encima de la mesa. Tenemos que hablar mucho de deporte, tenemos que hablar mucho de hípica también, vamos a hablar de historias de políticos, etc. Pero, obviamente, como ya llegamos a el final de este capítulo, vamos a dejarlo para más adelante y usted obviamente no se pierda el próximo capítulo con Dante Figueroa, el encargado de patrimonio de la Corporación de Cultura de la Municipalidad de Independencia. Es un título bien largo, pero lo decimos entero y completo, ¿ya? Así que eso, sigan acá en el canal Independencia Ciudadana porque seguimos con más contenido. Nos vemos. Chao, chao. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos una vez más en la sección de Oficios de la Paz. Esta vez damos la bienvenida a los increíbles Aoniken Muebles y un aplauso para Aoniken. Un aplauso a ustedes mismos. Nos encontramos con Nicole y con Luis, nuestro querido Luchito del taller Aoniken, taller de muebles. Y vamos a comenzar esta serie de entrevistas y micro talleres con ellos para entender cómo funciona su oficio que hace, que es la fabricación de mobiliario. ¿Sí, no? ¿No es verdad? Correcto. Así Sí. es. Sí. Ya, los veo que están un poquito tímidos, así que vamos a partir. Primero cuéntenme un poquito qué significa Aoniken, porque igual obviamente los conocemos por el nombre, pero no sabemos qué significa. ¿Qué significa Aoniken, Nicole? Aoniken significa gente del sur. Los dos somos de Punta Arenas y como parte de nuestra identidad en la capital es ser magallánico. No hay ningún magallánico que uno conozca que no sepas que es magallánico. Ah, Como decir que eres vegetariano. Claro, vegano. es como una especie de tribu urbana. Exacto. Sí. Ser magallánico es una especie de tribu urbana. A ver, cuente un poquito más de detalle. Magallanes es la región número 12 de nuestro país, cuya capital es Punta Arenas. Punta Arenas. Punta Arenas. Ustedes son de Punta Arenas. De Punta Arenas, los dos. ¿Pero nacieron allá toda su vida? Sí. Exacto, nací y criado, como se dice, 28 años en Magallanes y llevo ahora aproximadamente 4 años en Santiago. Oye, ¿y Aoniken nace, el concepto Aoniken nace allá mismo en el sur? No, de hecho nosotros nos conocimos acá en Santiago. Ah, perfecto. Parte de ese ser magallánico es como aclanarse con los de Magallanes, aunque no te llevaras con ellos en Punta Arenas. Nosotros nos conocimos por la pareja de Luis acá en Santiago. Ok, perfecto. Y entonces se le ocurrió armar este taller de mueblería y aludiendo al nombre, lo que tienen en común culturalmente, que en el fondo sería Aoniken, que significa gente del sur. ¿En qué idioma? En Aoniken. En el idioma Aoniken, Los que tehuelches. claro, que es lo que se conoce como tehuelche, que es una así como llamaban a los Aoniken los mapuches. ¿Y de dónde viene el nombre tehuelche entonces? No, todo es significado de gente del sur. sea, Aoniken significa gente del sur, Tehuelche es lo mismo. Pero en otro lo- idioma. Es una etnia. Los tehuelches es la denominación española, me parece. Y Exacto. Aoniken es como se autodenomina. Perfecto, perfecto. Bueno, en todo caso, para los que quieran averiguar más, obviamente está internet, buscan en Google, en Wikipedia y vamos a poner quizás alguna cápsula explicando un texto. Aquí está apareciendo un texto que dice Aoniken, exactamente, tal como corresponde. Oye, y Bueno, y cómo se formó todo esto, nos conocimos acá y Nicole
hacía sus muebles en su departamento, yo igual hacía mis muebles, como todos estos departamentos tienen medidas que en el retail no encuentras, o te sobra o te falta, y decidimos lanzarnos y ¿por qué no? Y acá uno hacía muebles, pero de manera como para sí mismo. Exacto. No que trabajaran haciendo No. eso. ¿Cuál es la de qué área vienen ustedes? ¿Son estudios de carpintería? ¿Cuál es la formación de ustedes? Yo estudié arquitectura y como Ya. buen arquitecto uno tiene mañas, así como voy a retail y no encuentro el mueble que quiero para el espacio que quiero, así que me lo voy a hacer. Típico. Y sí. Como colega, yo también soy arquitecto, entonces entiendo perfectamente esa dolencia de la falta de provisión de materiales adecuados, entonces tienes que empezar a inventar y a ingeniársela. ¿Y tú? Bueno, yo nada, en otra área, soy del área de la salud, en un principio estudié kinesiología, Ya. terminé TENS y además era instructor de curso de socorrismo allá en Punta Arenas antes de venir a trabajar en las maderas. O sea, una cosa muy variopinta, de arquitectura, Magallanes, área de kinesiología, y ahora tenemos un taller de mobiliario aquí en el Laboratorio Ciudadano La Paz 482 que se llama Aoniken Muebles. ¿En qué trabajan ustedes? Cuéntanos un poquito de a qué se dedican directamente, qué tipo de muebles hacen. Bueno, más que nada trabajamos en muebles de contrachapado, pero nuestra consigna es los muebles a medida. O sea, Ok, entonces personalizan el mueble pensando un poco en ese problema que tenían ustedes de Exacto. trabajar para los espacios reducidos, los espacios con tamaños raros, y ustedes acondicionar y adecuarse a esa medida. claro. Ese es su... Exacto, vimos esa demanda que no era llenada por ningún lado, entonces dijimos ya, tenemos que ir por esto y bueno, empezamos con unos muebles ya que eran arrimos, que bicicleteros, cosas sencillas, pequeñas, pero ahora ya se ha extendido a hacer como remodelaciones completas de cocina, living, terrazas. Entonces como que nos hemos expandido en solo lo que era muebles. Ya, y la Nicole mencionó algo, dijo, nosotros somos muebles de contrachapado. ¿Qué demonios es el contrachapado? Creo que aquí tenemos algunas cosas encima de la mesa para ir Exacto. mostrando, así que les conmino a que vamos, primero muéstrame el contrachapado. Ya, mira, aquí tenemos un contrachapado o terciado, también conocido, plywood, como le dicen los gringos. Este es de 18 milímetros de espesor. Como puedes ver, hay varias capas, tiene varias capas Ya. de 3 milímetros que están pegadas una sobre otra. Por eso se llama contrachapado. Claro. Exacto. Porque tiene chapas como... Y la gracia de esto es que las chapas funcionan en distinta dirección. Por ejemplo, no sé, acá tenemos un pedazo de pino, que el pino tiene una veta y tiene una dirección. Así que funciona estructuralmente solamente en esa dirección. En cambio, el contrachapado es como que yo tomaré este mismo pino y pongo una capa así, la otra así. contra, la otra así. el tema del contra es que se van, claro, la veta se va Cruzando. poniendo Las de fibras, sí. manera perpendicular una a otra, Claro. para que tenga una estructura Mucho más resistente. doble, digamos, que funcione en ambos ejes. Exacto. Aquí nos estamos metiendo en temas estructurales, Exacto. siento a las personas Sí. que no saben de estructura, pero aquí estamos hablando entre gente que... Pero sí, eso es una curiosidad y una ventaja que tiene el terciado, que al tener las vetas en ambos sentidos, permite que uno los pueda ocupar, sea más versátil su uso. Claro. Exacto, y es- tenga más resistencia también. Claro. A eso igual vamos, como que es mucho más resistente. No sé, ahora que hacemos remodelaciones, también hacemos remodelaciones de cocina y lo más común es que se use el MDF. Que es como el típico chip con una lámina, pero no es tan estructural ni tiene tan buen comportamiento a la humedad como el contrachapado. Por eso nosotros como que estamos tratando de reivindicar un poco el material. O sea, no somos los únicos, hay muchos mueblistas que están en lo mismo, pero nosotros lo estamos llevando igual a otras áreas. Sí, porque igual se considera que el contrachapado es lo que uno llama como el del tipo de los aglomerados, que en el fondo es subproductos de la madera Exacto. pegados con, con pegamento, cuando formando placas como uno lo conoce, la maciza, el trupán y el terciado, son como los Exacto. principales aglomerados que uno encuentra en el mercado. Claro. Pero ustedes lo veo que lo hacen muy bien, que es tratar de revitalizar o darle una nueva vida o un nuevo valor
frente al público de una madera que ha sido vista como nada, para cerramientos o para Claro, tapiar ventanas. para hacer como los moldajes o cerrar estructuralmente, solo faenas, Claro. como gigantes, pero tiene otra... Tiene otro uso, de Tiene- hecho ustedes, si ustedes ven acá esta mesa, está hecha con chapado, y en lo que está acá atrás, este panel donde tenemos expuesto, digamos, la explicación del tipo de mobiliario de nuestro lugar, ahí está explicado, y lo explicamos sobre una madera que es un contrachapado. Entonces, en el fondo está todo aquí, si ustedes cuando vengan, si vienen, van a ver que el mobiliario que está hecho en este piso y en el segundo está en esta técnica de contrachapado y obviamente está, digamos, protegido, porque el contrachapado solo se deteriora, ¿no? Me imagino. Claro. Sí. Todas las maderas se protegen, se tienen un tratamiento tanto para el uso en que van a hacer. Si ya va a ser una cubierta cocina, tiene que ser algo que no levante ninguna toxicidad que pueda generar, que pueda ingerir el cliente. Pero según uso, va la protección. Perfecto. ¿Y cómo les está yendo últimamente? ¿De cuánto tiempo dijimos se había formado Oniken? Eso no lo creo que no lo nombramos. No. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? 3 años. 3 años, sí. Y se han dedicado principalmente a... Remodelaciones de cocina, de espacios. En la pandemia como que nos expandimos más a hacer el mobiliario más pequeño, así como diseñar un poco más Para no un meternos en arrimo. los hogares. Como... Ya, lo digo para que empiecen, porque aquí están apareciendo las redes sociales de Oniken Inmuebles. ¿Tienen sitio web o solo redes sociales? Sí, tenemos sitio web. Está el sitio web, entonces, para que lo visiten y empiecen a ver un poco a qué se dedica a Oniken, principalmente cuál ha sido su nicho estos últimos 3 años, desde que se formaron como agrupación magallánica acá en Santiago de Chile, luchando contra el centralismo a través de la puesta en valor no solamente de la región de Magallanes, sino de el contrachapado como un material noble, un material que tiene mucho valor y que quedan muy lindos los muebles que yo lo he visto acá porque trabajan acá mismo en el taller. Y veo que además tienen en el taller una serie de herramientas, materiales, terminaciones y otras cosas que tenemos que seguir conversando. ¿Ustedes están dispuestos a mostrarnos todos esos secretos? Exacto, no hay problema. La A idea. eso vinimos. Sí. A eso ya, muy bien, así que... Pero bueno, como les decía, síganos en redes sociales, revisen también nuestras redes sociales y vamos a seguir hablando de madera, de contrachapado y de mobiliario en este canal Independencia Ciudadana, así que dejamos más información para la próxima. Exacto. Por mientras nos vemos y nos despedimos hasta luego. Sigan porque Chao. tenemos más contenido. Chao, chao. Esta es nuestra última canción. La lanzamos hace unos meses. Se llama Mentí. Y dice así. Tengo que limpiar mi desorden. Oh, tengo que limpiar mi desorden. Mentí, no te dije todo lo que tenía que decir. Y llevo tanto, pensando tanto. Lo sé, tengo escondido por ahí un pedazo de canto. Me está matando, me está matando. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer cuando te diga? Tengo una conversación
que te pide un poco de perdón, un poco de perdón. Tengo que limpiar mi desorden, un poco de perdón. Tengo que limpiar mi desorden, un poco de mentí. No te dije todo lo que tenía que decir. Y llevo tanto, lo siento tanto, lo sé. Hay una herida por ahí que se está desangrando. Nos duele tanto, nos duele tanto. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer cuando te diga? Tengo una conversación escondida en mi cajón. ¿Qué te pide? ¿Qué cosa? ¿Qué te pide? Un poco de perdón, un poco de perdón. Tengo que limpiar mi desorden, un poco de perdón. Tengo que limpiar mi desorden, un poco de tengo que limpiar. Y llevo tanto, pensando tanto. Y llevo tanto, lo siento tanto. Muchas gracias, nosotras somos Yorka, hasta siempre. Que estén bien.